Hola, bienvenidos a un nuevo encuentro digital del ciclo que el Partido Popular de Villena inició hace unas semanas con el diputado nacional Agustín Almodóvar. Y hoy, en esta nueva ocasión, como invitada nos acompaña otra diputada nacional, Macarena Montesinos, también de nuestra provincia, y además es la portavoz adjunta en el Congreso de los Diputados del Grupo Popular, la portavoz adjunta de Cayetana Álvarez de Toledo. Macarena, bienvenida, encantado de poder saludarte y de que nos acompañes en esta nueva edición de estos encuentros digitales. Bueno, muchísimas gracias lo primero de todo. Además es un honor poder participar de un encuentro como este con Villena, que para mí me une una relación de amistad con muchos de vosotros y fundamentalmente con el partido en sí. Y desde luego el haber sido parte de estos encuentros siguiendo detrás de Agus, pues difícil. Me ponéis el listón muy alto. Con Agustín Almodóvar, primero el listón está muy, muy alto. Bueno, el listón, hay que decir que una de las principales virtudes del Partido Popular es la calidad de sus parlamentarios, que además tenéis mucha experiencia, lleváis muchos años en política, no acabáis de llegar a estos, que esa es principalmente la esencia del propio partido, la experiencia, la vocación de servicio. Entonces, Macarena, el listón está alto, pero es que todos lo superáis cada vez un poco más. Bueno, pues para los jóvenes, los que acabamos de llegar, como quien dice, pues es un honor y un gusto poder escucharos y poder aprender de vosotros. Hoy quería comentar contigo, teniendo en cuenta sobre todo que también eres la vicepresidenta de la Comisión de Radio Televisión Española en el Congreso, ese ataque a las instituciones del Estado que llevamos viendo durante hace muchos meses por parte del Gobierno, porque esto no es algo nuevo y creo que debemos de incidir mucho en ello, y ahora hablamos de eso, pero es que el principal responsable de la degradación de las instituciones del Estado es ese que ahora os está criticando por no, digamos, no darle un cheque en blanco para que él haga todas las políticas que quiera. Y es que hay que recordarlo siempre, que el presidente del gobierno es Pedro Sánchez, que ponemos como ejemplo otros países, pero es que la casuística no es exactamente la misma. Portugal, bueno, en Portugal se han hecho otras cosas distintas y se han hecho cosas mucho antes que en España, por lo tanto no se puede comparar. Pero sobre esos ataques a las instituciones del Estado, comentaba ya Cayetana Álvarez de Toledo hace 2 meses, en febrero, que no estábamos en una situación de normalidad, sino que nos encontrábamos en una emergencia democrática. Eso lo decía hace 2 meses, antes de que llegase el coronavirus. Ya anticipaba mucho la forma de actuar de este gobierno, pero quería preguntarte cuál es la situación actual, porque volvemos a escuchar estos términos y con bastante más abundancia. Así es, ¿no? O sea, es una situación de absoluta emergencia democrática y en algunos lo hemos llamado anomalía democrática, porque es una anomalía dentro de la democracia absolutamente. Y Cayetana hacía referencia antes de la crisis del coronavirus, entre otras cosas porque tenemos la memoria frágil, pero hay que recordar que el gobierno llegó a hacer, y voy a poner un ejemplo por no entretenerme mucho en eso, pero el gobierno llegó a nombrar a fiscal general del Estado, a la que había sido hasta hacía 2 días ministra de Justicia. O sea, si eso lo llega a hacer un gobierno del Partido Popular, no sé cómo explicar la reacción que se hubiese producido. Y ha sido lo más bochornoso, bueno, uno de los hechos más bochornosos que hemos vivido previo a la pandemia. Pero a raíz de ese gobierno, que es yo creo que es uno de los el peor gobierno de la historia de la democracia que ha podido sufrir este país, un gobierno que además está compuesto ya no solamente por el PSOE, que no reconocemos ninguno, ¿no? Ese PSOE histórico socialdemócrata que entendíamos todos y que lo respetábamos desde la diferencia ideológica, estamos en las antípodas, pero nos respetamos absolutamente. Este PSOE con el que nos encontramos es un PSOE irreconocible, un PSOE que además se ha entregado en las manos y los brazos de Podemos, o sea, de los comunistas y de los más radicales de la izquierda de este país. No olvidemos que el propio vicepresidente del gobierno actual, Iglesias, es una de las piezas claves de ese partido, y desde que están ellos al frente del gobierno con el apoyo de los independentistas, de los batasunos,
Es que no olvidemos con quiénes han salido refrendados como gobierno. Bueno, pues con ellos es con los que hemos tenido que afrontar una crisis sanitaria tan tremenda como la que estamos sufriendo en España. Y a mí, cuando me hablan del gobierno y de la lealtad de los partidos, digo, claro que sí. Además, Pablo Casado ha sido absolutamente leal desde el inicio de la crisis. Se ha puesto a disposición de los españoles, tanto del presidente del gobierno. Ha dicho, aquí estamos para ayudar, para sumar, para trabajar, para remar todos en la misma dirección. Y el presidente no ha querido saber nada de la oposición, pero de la oposición y menos del Partido Popular. Y además, desde el primer momento, la preocupación para todos nosotros ha sido absoluta, para la sociedad en su conjunto, porque lo que hemos visto ha sido un gobierno que ha antepuesto la ideología a la salud de todos los españoles. Ha sido un gobierno absolutamente irresponsable. Han primado sus intereses partidistas frente a la salud de todos nosotros. Además, un gobierno absolutamente soberbio, por lo que decíamos, porque no han querido que otros participen de las aportaciones, de la ayuda de esa crisis sanitaria, todo lo contrario. O sea, ellos han considerado que son los mejores y que no necesitan de nada ni de nadie. Y lo que nos han demostrado es que han sido incapaces ni de proporcionar test a toda la población, que es absolutamente necesario en este momento, que toda la población pueda ser testada, todos sin excepción. Eso sí, primero y prioritario los sanitarios, pero después el resto de la población para poder precisamente volver a la normalidad, que además no se les ha facilitado ni los EPIs, ni las mascarillas, nada a todo ese personal sanitario que se ha dejado la vida, que se ha entregado a todos nosotros y que desgraciadamente muchos de ellos han fallecido, ni tan siquiera a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ni o sea, a ninguno de los elementos y de las instituciones que en este momento han servido para luchar en la crisis sanitaria contra la pandemia. Claro, después de eso viene una etapa de desescalada, una etapa de escalada que nosotros estamos viendo todos la incapacidad más absoluta de este gobierno. Es que es una incapacidad manifiesta, donde no ha querido escuchar ni a la oposición, ni al tejido empresarial, que son los más importantes en ese momento. En este momento tenemos a las pequeñas y medianas empresas, a los autónomos, a todos deseando recuperar, porque el otro día lo decían en la... creo que era Cayetana Álvarez de Toledo, decía, no se ha podido evitar las miles de vidas rotas, pero aquí lo que hay que hacer ahora es evitar las millones de vidas arruinadas, y a ese camino llevamos. El presidente Casado lo ha ido recordando día tras día, igual que nuestro secretario general, Teo García Escudero, han recordado la cantidad de españoles. En este momento no olvidemos que más de 1.600.000 familias tienen a todos sus miembros en el paro, que hay 4 millones de españoles que están pendientes de un ERTE que todavía no han cobrado, que llevan 2 meses sin ingresar. O sea, es que es tremenda la situación. Y esa soberbia que ha calificado el gobierno a lo largo de todo este periodo, ¿a qué nos ha llevado? A que no quisieron escuchar las alertas, no quisieron escuchar a la OMS, no quisieron escuchar a la Unión Europea cuando hacía las recomendaciones de abastecerse de los productos necesarios como eran las mascarillas, los test, los EPIs, no quisieron, que además ha llevado a que en este momento pretenden iniciar una escalada sin haber escuchado a ninguno de los que tienen que aportar, y estamos viendo cómo día tras día, conforme vamos conociendo algo más del decreto de desescalada y de las posteriores órdenes ministeriales que pretendan desarrollarlo, en lugar de hacerlo en el Parlamento como corresponde, con esa comisión que nosotros hemos propuesto, donde participen todos los grupos parlamentarios, donde esté presente también, como decíamos antes, los empresarios, los pequeños y medianos, los grandes, donde estén los especialistas y quienes realmente saben de crisis sanitarias. Pues ahora mismo lo único que sabemos es que va a haber una comisión en la que ya están poniéndole pegas para ver quién comparece o quién deja de comparecer. Por tanto, desgraciadamente, yo estoy francamente preocupada porque estamos en manos de un gobierno absolutamente irresponsable e incapaz. Esta mañana veía un vídeo de uno de los ministros de este gobierno, de Ábalos, además es de nuestra comunidad, que hablando de los test masivos, no sé si lo has podido escuchar, digamos que decía que no hacían falta. Porque, claro, el que se hace un test un día no significa que mañana no se contagie, entonces, ¿que para qué queríamos test? Cuando la Organización Mundial de la Salud es una de las recomendaciones que ha hecho desde el primer momento de esta pandemia. O sea, ya no es esa falta de transparencia, como bien dices, o de información, o que no quieran contar ni escuchar a nadie. Es que además la diversidad de criterios que hay es tremenda. Vamos a ver, yo creo que la verdad que lo de Ábalos no tiene nombre, pero no tiene nombre a lo largo de todo este periodo.
O sea, ya no lo tenía antes cuando conocimos todo, que también la memoria la tenemos frágil y ya no nos acordamos del famoso episodio de Barajas, con Delcy Rodríguez, el gobierno de Venezuela, etcétera, etcétera. Pero bueno, él va de charco en charco. El último ha sido el de los test. Vamos a ver, si nos están diciendo los sanitarios, nos están diciendo, como tú muy bien decías, la Organización Mundial de la Salud, nos está diciendo la Unión Europea, nos están diciendo en cualquier círculo de expertos en el que te encuentres o a quien quieras escuchar, te están diciendo que lo primero y principal son los test para saber la población realmente cómo está, y que venga el ministro de Transportes, que lo hizo el otro día, riéndose con ese tono que le caracteriza. ¿Para qué? Si no hacen falta. No, hombre, no. Esto es mucho más serio. Y si no eres capaz de reconocer el tremendo sufrimiento de la mayoría de los españoles porque no saben en qué situación estamos, no saben lo que va a suceder mañana, cuanto menos un mínimo de seriedad se le exige al gobierno. Eso es lo único que pedimos. Entonces yo creo que Ábalos se ha descalificado él mismo, pero se descalificó desde el primer día que tomó posesión como ministro, y desde luego las actuaciones posteriores así lo han venido avalando. Además, la ausencia, tú lo decías, la ausencia de transparencia, a mí es una de las cosas que más me preocupan en este periodo. O sea, nos hemos llegado a encontrar con que ha habido reales decretos que han llevado al Parlamento que al final era un subterfugio para poder colar a Iglesias y que se incorporara al CNI. ¿Dónde se ha visto eso? O sea, ¿qué preocupación le genera al gobierno la situación de la pandemia, que antepone los intereses personales de Iglesias a los intereses de todos los españoles? O el haber cerrado y bloqueado en este momento el portal de transparencia. O sea, los españoles no podemos acceder a la información que se nos debe, de saber cómo se hicieron los contratos para la compra de material, por qué determinadas empresas y no otras. No conocemos las actas de las reuniones donde los expertos han valorado lo que estaba haciéndose, lo que no, qué prioridades se les daban o qué prioridades no se le daban a cada uno de los problemas que iban surgiendo. Lo comentábamos, Radio Televisión Española. O sea, Radio Televisión Española es una televisión pública que teóricamente debería estar al servicio de los españoles, que somos quienes realmente la sostenemos, porque no olvidemos que la televisión pública española está sostenida por los impuestos de todos los españoles y que nos cuesta al año 1.000 millones de euros. O sea, no es un instrumento al servicio del gobierno que pueda abusar de él, todo lo contrario, es un servicio para todos y cada uno de los españoles. Y desde luego nos estamos dando cuenta que las instituciones, desde que gobierna el Partido Socialista, se está produciendo una adulteración de ellas tremendo, que eso es muy, muy preocupante. Además de los ataques al Consejo General del Poder Judicial, a jueces y a magistrados. Se está permitiendo que desde el gobierno se ataque a la monarquía. O sea, de verdad que estamos viviendo uno de los episodios más tristes y lamentables, además de la gravedad de lo que supone sanitariamente hablando este periodo de la historia de España, sin lugar a dudas. Comentabas en relación a esto que qué pasaría o qué reacción, no te quieres ni imaginar la reacción que habría si todo esto lo hiciese el PP. Pero bueno, muchas de las cosas nos las podemos imaginar tirando de hemeroteca. Basta mencionar el caso del ébola. El otro día, lo comentaba también con Agus, había un tuit que había puesto el ministro de Sanidad que decía: le pedimos a Pablo Casado la misma lealtad que tuvo Pedro Sánchez con Rajoy. Y al final digo que cuesta no reírse de esto si no fuese por lo serio que es y lo insultante que es directamente a la inteligencia de los españoles. Pero también hay muchos más casos. Por ejemplo, Irene Montero, he estado viendo esta mañana cómo criticaba al gobierno de Rajoy, en concreto a Soraya Sáenz de Santamaría, por lo que ella llamaba un sellado de noticias para combatir la desinformación y los bulos. Y ella decía que eso iba a derivar en un órgano censor para intervenir en redes sociales y medios de comunicación y decidir qué noticias eran falsas o no, y acusaba al gobierno del Partido Popular de poner límites a la libertad de expresión y de información. O sea, que todo lo que están haciendo ellos ya lo han hecho antes. Entonces, es muy difícil, como decíamos antes, apoyar a un gobierno así, y sobre todo teniendo en cuenta que, como bien decías, Pablo Casado, desde el primer momento, tanto Pablo Casado como el partido en bloque a todos los niveles, se puso a disposición del gobierno y sobre todo los españoles para intentar dar lo mejor de nosotros mismos para solucionar este tema. Y en cuanto a la crisis sanitaria, se ha intentado, no nos han dejado. Porque claro, es que lo que viene detrás, que es ese acuerdo, no sé cómo lo podemos llamar, en algunos sitios se habla incluso de reconstrucción, ¿no?, social y económica. Y claro, llegar a un acuerdo, como bien dices, no se escucha ni a empresarios,
ni a comerciantes, ni a asociaciones. Pero al final, la única forma de actuar es, esto es lo que voy a hacer y te estoy informando. Lo tomas o no lo tomas, pero ya está. Entonces, creo que sí que es importante reflexionar sobre eso, sobre el concepto de lealtad que están pidiendo al Partido Popular, que al final no es lealtad, porque la lealtad tiene que ser recíproca. Aquí no se habla de lealtad, se habla de sumisión, prácticamente. Absolutamente, o sea, yo coincido contigo, una sumisión y un sometimiento de toda la sociedad a los dictados de este gobierno, un gobierno que está empleando ya dotes absolutamente dictatoriales y que además no está atendiendo a ninguna recomendación ni externa ni interna. O sea, y además está mintiendo, que es lo más grave. O sea, los datos que se facilitan, y esto lo hemos conocido todos, como los datos que ha facilitado el gobierno de España sobre los test que se estaban haciendo, no eran datos reales, que hemos pasado de ocupar en el ranking uno de los primeros puestos a descender al puesto 17º. O sea, es un engaño permanente del gobierno. Y lo peor de todo es que el que mejor lo practica y el que lidera ese engaño es el propio presidente del gobierno, que eso es lamentable. Y además estamos viendo cómo se están utilizando cada vez más ese tipo de reacciones que tienen los países bolivarianos, donde de lo que se trata es de amordazar la libertad de expresión. O sea, ya en las redes, como lo estabas comentando tú, o sea, en las redes sociales ya hay un seguimiento de lo que pueda perjudicar o beneficiar al gobierno. Cuando el otro día el jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil trasladó que una de las funciones que tenían en este momento era la de mitigar posibles críticas a la labor que estaba haciendo el gobierno, lo leyó, lo dijo bien claro. O sea, ¿cómo puede ser que en este momento se pueda censurar todo aquello que vaya en contra del gobierno? La ministra de Educación llegó a decir que era conveniente, claro, que las noticias negativas, cuanto menos salieran, pues mejor, porque afectaba la salud de algunos. ¿Pero dónde estamos? O sea, ¿cómo es posible que se trate de dibujar la censura como algo que es bueno para la salud de todos? O sea, algo que hay que evitar que el gobierno sea criticado, porque si no se puede perder la confianza en el gobierno, por tanto la confianza en las instituciones. No, señores, vamos a ver, la confianza en las instituciones la tenemos todos los españoles. Somos unos demócratas convencidos y creemos en la separación de poderes y entendemos que un gobierno lo que debe hacer es resolver, que para eso está, y si no, que dé un paso atrás y que deje que entren otros y sean otros los que hagan realmente lo que él está siendo un absoluto incapaz desde el minuto uno. Yo, fíjate, a mí una de las cosas que más me está preocupando es cómo están cercenando los derechos y las libertades, pero fundamentalmente los que hemos nombrado, el de la expresión, el de información. O sea, cómo se llegó a que en las propias ruedas de prensa que daba el gobierno no se admitían preguntas directas, tenía que ser por WhatsApp y se seleccionaban, no había repregunta. O sea, hasta que Pablo Casado no dio una lección de cómo debía hacerse una videoconferencia abierta donde todos los periodistas pudiesen preguntar, transcurridas X semanas fue cuando al final accedió a hacerlo el presidente. O sea, desde la presidencia se ha creado un relato sobre la crisis y cómo está actuando el gobierno, un relato absolutamente fraudulento y absolutamente manipulado, que se están dedicando es a que todos los errores de la gestión o son de gobiernos anteriores, que ya me dirás tú que tiene que ver un gobierno anterior con lo que hoy está sucediendo, o bien son de las comunidades autónomas gobernadas por el PP, que esa es la otra gran excusa. Y en este caso, en el de las comunidades autónomas gobernadas por el PP, su principal objetivo está siendo la Comunidad de Madrid. O sea, el ataque tan atroz y mordaz que están haciendo a la Comunidad de Madrid, a la sanidad de la Comunidad de Madrid fundamentalmente, es que no tiene nombre, teniendo en cuenta que la Comunidad de Madrid ha ido muy por delante del gobierno de España, que cerró colegios cuando el gobierno no quería y seguía re con la manifestación del 8 de marzo adelante. Que no solo eso, sino que además empezó con la compra de los productos para los sanitarios. IFEMA, o sea, el milagro de IFEMA, a todos nos sorprendía y recordaremos ese vídeo que circulaba sobre los famosos hospitales chinos que fueron capaces de construir en 2 semanas. Pues IFEMA aprovechó un espacio ya existente y en 3 días, con la solidaridad de autónomos, de fontaneros, de todos los que trabajaron de electricistas en IFEMA, se construyó IFEMA. Entonces, desgraciadamente, o sea, tenemos un gobierno absolutamente incapaz, que es un gobierno soberbio, sectario, que no reconoce ni siquiera tiene el detalle de tener esa empatía con las víctimas, con los familiares de las víctimas, ni luto, ni una declaración, nada de nada de nada. Y desgraciadamente estamos en manos de ellos y siempre desde el Partido Popular
y eso lo sabéis vosotros bien porque se ha hecho no solamente a nivel nacional, sino que a nivel de la Comunidad Valenciana, a niveles locales, nos estamos ofreciendo desde la más absoluta lealtad a los españoles para poder trabajar junto con el gobierno. Pero el gobierno no quiere que así sea. Esperemos que la comisión que verá la luz ya muy prontito, la de reestructuración, que de hecho ya se están trasladando los nombres y los órdenes del día para el arranque, pues esperemos que esa comisión sí que se ha escuchado y que tenga algún tipo de éxito que no hemos tenido hasta ahora. Ojalá sea así. Sí, a todos los niveles, como bien dices, se ha ofrecido esa ayuda leal, porque creo que entendimos muy pronto lo serio de la situación a la que nos enfrentábamos. Ha habido sitios en los que se ha escuchado más o menos. En Villena pedimos hace también un mes una mesa de trabajo con empresarios, con el sector económico, comercial, partidos políticos, para tomar acuerdos de forma conjunta e intentar evitar esos mensajes políticos de a ver quién pide ahora más y abordarlo desde la seriedad y nada. La verdad es que no hemos tenido respuesta más que algunos comunicados cuando hemos criticado algún tema ajeno a este, que para eso sí que se dan prisa. Para el resto no tienen tiempo, pero para esto sí. Pero sobre eso me está viniendo a la cabeza también porque mencionabas el hospital de IFEMA. El otro día hablaba con José Juan Zaplana y hacía referencia a IFEMA y a esas propuestas que también el Partido Popular con Isabel Bonich habían hecho a principios de esta crisis. Y una de las propuestas que había hecho el Partido Popular, además de ofrecer a sus equipos técnicos que ya habían gestionado otras crisis anteriores, era precisamente utilizar los recintos feriales. Incluso creo que los ofrecieron antes de que se hiciese el de IFEMA, para dar mayor celeridad, pero el PSOE de la Comunidad Valenciana decidió hacer 3 hospitales de campaña, que creo que a día de hoy siguen sin funcionar. Cuando ya se va a iniciar la desescalada, todavía no están funcionando los hospitales de campaña para hacer frente a ese pico. Entonces, sí que es una lástima, Macarena, que no se aproveche las mejores ideas, vengan de donde vengan, independientemente sea de oposición, de la derecha. Es que fíjate, la diferencia es que a nosotros, yo creo que a los populares, nos guía siempre la ética de la responsabilidad. Y sin embargo, en este caso, al Partido Socialista y a sus socios, a todo el paquete, los meto a todos en el mismo paquete, no es la ética de responsabilidad, sino a ellos lo que les guía es la estética de la propaganda. Es la diferencia. O sea, ellos funcionan de otra manera diferente a la nuestra. A nosotros siempre el interés es el interés general, el interés de todos los españoles, el no dejar a nadie atrás, el poder facilitar las cosas. Ellos es lo contrario, es demostrar que ellos tienen el poder en este momento, que ellos lo ostentan, el no querer escuchar a nadie porque la soberbia de Pedro Sánchez le impide poder escuchar a otros, como le impide al propio Ximo Puig, porque si no, no tiene sentido que Ximo Puig haya hecho una inversión millonaria en esos supuestos hospitales de campaña que no están ni estrenados, cuando IFEMA ya se está cerrando porque se va reduciendo el número de pacientes que necesitan un hospital como ese. Ese tipo de hospitales necesitan la rapidez, la urgencia, la inmediatez, no el que vamos a ver, ahora vamos a construir, no, mejor no. Y lo último que hemos sabido, que incluso los accesos no están aptos para las sillas porque las puertas son pequeñas. O sea, es que es un despropósito tras otro y desgraciadamente una falsedad y una mentira tras otra. Lo decíamos antes, ahí están los bulos, ¿no? Que siempre nos acusan a otros de que esos bulos, esas mentiras, no. Si desgraciadamente el gobierno se las pinta sola. O sea, el gobierno de España, como el gobierno de la Comunidad Valenciana, se han dedicado ellos solos a crear un clima de desconfianza absoluta sobre lo que ellos hacen y dicen. Los aló presidentes de Pedro Sánchez todos los sábados y los días que no son sábados a los que nos tiene acostumbrados, donde sin tener conocimiento alguno, ni base, ni de especialista alguno, lanza esas soflamas de cómo va a ser la última la de la desescalada sin saber, sin conocer, que al día siguiente todos los sectores han salido en tromba diciendo que menudo disparate, que cómo quieren reactivar así la economía. O sea, es que es un despropósito tras otro. Esa es la diferencia entre ellos y nosotros, que nosotros somos gente que ya hemos vivido crisis que hemos resuelto magníficamente bien, y ahí están los resultados de cualquier crisis. Somos un partido que nos hemos puesto a disposición del gobierno, como lo hizo el Partido Popular portugués, que tú hacías referencia antes. El Partido portugués se puso al servicio del gobierno, de un gobierno socialista, pero eso sí, solo es un gobierno socialista, no va acompañado de esa caterva de socios, todo lo contrario. Y
desde el minuto uno caminaron juntos. Las propuestas se llamaban por teléfono, reuniones mantenidas, haciendo en común todo aquello que entendían que podía ser bueno para Portugal. Y ahí tenemos el resultado de Portugal. Y por contra tenemos el resultado de España. Pedro Sánchez ha dado la espalda a la oposición, se ha entregado de nuevo en los brazos de aquellos que encima ni tan siquiera le están apoyando los reales decretos, que es que ya es vergonzoso la actitud que tiene Pedro Sánchez con su leal oposición, que son esos grupos nacionalistas, independentistas, batasunos, etc. Y por otro lado, sin embargo, pues desde el Partido Popular, Pablo Casado no se lo ha ofrecido ahora, lleva ofreciéndoselo desde el inicio de la legislatura y todos lo sabemos, los famosos pactos de Estado, desde el de la educación, el agua, etc. Hasta 11 pactos de Estado le ofreció que estaba dispuesto a firmar con tal de que nos entregara en los brazos de estos. Y sin embargo, pues mira, Pedro Sánchez ha preferido otros socios y ha abandonado la senda, desde mi punto de vista, de las libertades. Y en este momento se ha convertido en un gobierno absolutamente antidemocrático, donde, como decíamos al comienzo, la emergencia democrática clama y hace falta que de una vez por todas se respeten las instituciones en España y se respete el Estado de Derecho. Pero creo que ese es el principal problema, Macarena, que Pedro Sánchez conoce esa ética del Partido Popular, que no va a hacer nada que vaya contra España ni contra los españoles, y sabe que aunque sus socios no estén apoyando lo que está haciendo el Partido Popular por responsabilidad, igual que ha sacado adelante las prórrogas del estado de alarma, pues seguirá estando ahí para lo que los españoles necesiten, porque si no, sabemos que todavía es peor. Pero bueno, esperamos que, como acabamos siempre, que nos escuchen y que entiendan que las propuestas que vienen, al menos de nuestra parte, siempre son con la mejor voluntad, que es la de mejorar la vida de nuestros vecinos, ya sea en los pueblos, en la comunidad autónoma o en el Estado, que al final es mejorar nuestro entorno, que para eso hemos entrado en política, para mejorar la situación que nos encontramos y no para hacer propaganda ni para soltar esas soflamas a las que nos tienen acostumbrados ya, las pancartas y demás. Pero bueno, solo pedirte, como ciudadano de a pie, tú como representante en el Congreso, que sigáis ahí defendiendo nuestros intereses y sobre todo de intereses sociales, económicos de toda la población y también democráticos, que en un momento como este es más importante que nunca. Como decimos siempre, si ahora no se cumplen y no se respetan esas libertades, ¿cuándo se va a hacer? Así que nada, Macarena. Así es. Gracias por haber estado con nosotros, por habernos acompañado y espero, ya no sé si en la fase 3, en la fase 4, si cambiarán, pero bueno, poder tomar un café contigo y con los amigos de Villena aquí en nuestra ciudad. Que además lo intentamos en elecciones, pero bueno, fue difícil. La verdad que en elecciones tenéis las agendas muy apretadas. Pero yo creo que sí, que en cuanto pase este periodo, que yo además quiero aprovechar, ya que estoy hablando con vosotros, sí que quisiera aprovechar para que todas aquellas personas que en su casa han sufrido el coronavirus, que algunos de sus familiares han fallecido, que sepan que tienen todo el cariño y el respeto de la familia popular, que todos nosotros los llevamos en el corazón, que además tanto Pablo Casado como todos los responsables del Partido Popular y los que militamos en él y los que tenemos cargos públicos nos sentimos muy cerca de todos ellos, como también estamos eternamente y lo estaremos siempre agradecidos de verdad a los sanitarios, a todo el personal sanitario, desde el primero hasta el último que ha trabajado precisamente y que se han dejado la piel en eso a lo largo de toda esta pandemia y que lo siguen haciendo, porque desgraciadamente todavía no ha terminado. Igual que a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a las policías locales, que nos han dado esa sensación de seguridad en nuestros municipios y que han velado por todos nosotros. Yo también quiero que sepan que tienen todo el respeto y el cariño de la familia popular y además, y no me podría olvidar en ningún caso de toda la solidaridad. Bueno, antes de la solidaridad, fíjate, me gustaría de aquellos que, gracias a su labor y a su tarea, desde los agricultores hasta los pescadores, hasta los que trasladan las mercancías, hasta los reponedores, aquellos que están en caja, que son los que facilitan que podamos tener todos los días el alimento en nuestros hogares. A todos ellos también las gracias. Y a todos
autónomos, pequeños y medianos empresarios, a los particulares que de alguna forma a través bien de ONGs o a través de ellos mismos han tenido esa dedicación, esa generosidad para facilitar material donde no ha llegado el gobierno de España. Eso es muy, 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 muy de agradecer. Esa solidaridad de entrega de material y de alimentos para quienes lo están pasando francamente mal, que yo no me... Desde el Partido Popular no nos olvidamos de ellos, lo decíamos al principio, ese 1.600.000 familias que tienen a todos sus miembros en paro, esos 4 millones de españoles que en este momento no están cobrando los ERTEs y todos aquellos que están en el paro y que están sufriendo ya no solamente sanitariamente, sino económicamente y socialmente esta pandemia, que de todos ellos nos acordamos el Partido Popular y que estamos presentando iniciativas que esperemos que atienda el gobierno para poder resolver esta situación y que España salga mejor de lo que nos augura el Partido Socialista. Seguro que lo volveremos a hacer. Es algo Seguro. que se decía hace muy poco tiempo, hace muy pocos años, el milagro que consiguió el Partido Popular tras la crisis de 2008, pero no esperábamos que nos volviese a tocar tan pronto. No, hemos sido un partido que hemos superado dos grandes crisis. Una la superó Aznar y la otra la superó Rajoy, con equipos magníficos como tenemos ahora. Por tanto, nosotros estamos siempre, y tú en tu municipio y cada uno en el ámbito donde sus competencias abarcan, estamos a disposición y al servicio de los españoles, y eso lo decimos siempre. Yo estoy convencida que al final de todo este periodo tendrán que hacer caso y tendrán que atender las sugerencias y las propuestas que desde el Partido Popular se van a hacer en esa comisión, porque nosotros sabemos cómo salir de esta y sabemos cómo recuperar social, económicamente y sanitariamente este país. Muy bien, pues muchas gracias, Macarena. Gracias a vosotros.